Vosotros sabéis de dónde venís. No sé si alguien llegaría antes al ensayo, alguien llegaría más tarde. No os voy a hacer Yo salir, creo que solo es para llegaría. narrarlo. Voy a llegar tarde porque voy a pasar por casa un momento para cambiarme de ropa. Pero tú de que trabajas de stripper. Eso por las noches. Es que luego tengo una cita. Eso cree. Vale, pues entiendo que la primera en llegar sería Juana. Vale. ¿Te quedarías fuera esperando? Porque llegarías antes por reloj, sabrías que llegaste antes. ¿O irías entrando? Está Otonio, mi hermano, ahí, imagino. No, no está ninguno de los dos. Tengo una llave, tengo forma de entrar. No, siempre exponen a alguien. Alguien estaría dentro, o sea, la puerta estaría entreabierta. Si quieres entrar podrías, pero esta vez no vienen Tony ni Aaron. Nada, espero fuera. Vale, No me apetece interactuar más hoy con gente. pues no sé, ¿quién llegaría antes? ¿Sale o Tiago o venís en compañía? No, venían de sitios diferentes. Pero lo pudo haber recogido, para algo le pagan. No creo que vengan juntos. Yo creo que Tiago llega directamente en moto. Pum, 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 pum. Vale, bueno, pues Tiago, te acercas y ves allí en la distancia, ves a Juana, que por alguna razón no ha entrado todavía. Se va a quitar el casco, que por cierto es... ¿Puedo pasar foto del casco? Puedes, alguien lo querrá ver en algún momento, así que lo puedes pasar en la comparativa. Déjame ver la cara de Ale. O sea, la cara de Laia mientras lo pongo. Es este casco, pero no pone pitbull, pone canino, sorprendentemente. Cani se nace. Vale, pues entiendo que te acercas a Juana. Sí. ¿Qué Y pasa? eso. ¿Que no han abierto? No, sí, pero estaba aquí recargando un poquito la batería social. No quería entrar y tener conversación de ascensor mientras esperaba. ¿Día largo? Un poquito, sí. Sí, sí. Pero bueno. Ya está. Ahora terminarlo. ¿Entramos o esperamos fuera? Ah, podemos entrar. No creo que tarden. Vale, pues vais entrando y os recibe esta persona. Buenas. Hola. Mira este Todo el mundo crío. mirando sus fotos, por si acaso. Tú supongo que eres Tiago y tú eres... No me Sí, haga te cargado. pareces... Te pareces a Aaron un poco... Bueno, me dijo que eras pelirroja, así que Juana. Sí, soy. Lo de parecerse, pues, un poco con pinzas, ¿eh? Víctor. ¿Y tú quién eres? Víctor. Aparte de Víctor. Pues creo que no me conocéis, pero iba a clase con Pablillo y Romeo. Anda, así que eres de esa promoción. Qué rápido crecéis. Sí, y me han dicho que si hoy os abría os ibais a tomar unas cuantas consumiciones y me iba a salir rentable, así que espero que sea cierto. Yo no voy a molestar, me pongo aquí con juegos y demás que no quiero molestar, pero tomad consumiciones. Hay cosas que no cambian, supongo. Y mientras estáis hablando, entiendo que Ale, llegarías, no sé si te quedarías fuera, pero entiendo que esta gente no cerró la puerta. No. La cerro con llave. Ah, Pues sí, nada, llegaría y me asomaría. vale, pues me cuentas así como detalle. Tiago, tú tendrías el casco en la mano, lo habrías dejado en la moto, lo habrías dejado en una mesa. Yo creo que la pego en la barra, si estamos ahí para pedir consumiciones. Pues entonces Ale, al entrar verías a este chico detrás de la barra, a Juana, a Tiago y al casco. Como si fuera un personaje más, el casco un NPC. Hola, Y Ale, ¿tenemos camarero nuevo?
Sí, Víctor, iba al colegio con Romeo y Pablito. Ah, muy bien. sí, hace mucho que no les veo, a ver si vuelven a pasarse. ¿Y qué tal, casco nuevo? Sí, me lo regaló Sheila el otro día para disculparse por toda la movida del concierto, ya sabes. ¿A qué mola? Sí, sí, está muy chulo. ¿Y tú qué tal? ¿De dónde vienes? Ah, de mi casa. Mira, Juana, como... Yo vengo de una entrevista de trabajo. Ay, ¿qué ¿En tal? ¿Te ha serio? ido bien? No sabía si te referías a eso. Sí, creo que sí. Por ahora va a ser servir cafés, pero creo que sí. Y por ¿Servir aquí. cafés dónde? En una agencia de fotografía, entonces está guay ir haciendo contactos. Oh, guay. ¿Cómo te enteraste de eso? Por una agencia de TTs. Suena plausible. Am, espero que te asciendan Plausible. pronto y puedas hacer otras cosas que no sean llevar cafés. Sí, bueno, sí. Al final también un poquito va todo por contactos. Entonces también es un poco lo que quiero intentar hacer. Y hablando de entrevistas, ¿cómo le Pero fue con la a fotografía. Tamara? ¿No tenía Pues la muy entrevista esa? bien. Sí, estaba segurísima de que le iban a coger. No sabe nada. A ver, no se lo han confirmado, pero ella cree que sí. 100%. Ya, bueno, Tamara cree muchas cosas. A ver, parecía muy convencida. Vale, y en este momento, Angie, entras dentro, supongo que ya escucharás el ruidecito de que están hablando. No sé si vienes apurada o vienes tan tranquila. No, vengo apurada. Perdón. Que es que he tenido que pasar por casa un momento. Ya hemos acabado el ensayo, tía. Llegas Nada. ¿En tardísimo. serio? ¿Pero Ah. qué hora era? Ah. ¿Habéis empezado? No, Ah, vale. No, estamos acabamos de pidiendo en la llegar barra. todas. ¿Y este niño quién es? Víctor, Iba pero al no soy cole un con niño. Romeo y Pablillo. Tengo 17. Ah. Puedes servir vale. alcohol, pero no consumirlo. Bueno. Pero pedid. En este sitio los camareros siguen siendo tan insistentes como en los viejos tiempos, Sí. ¿eh? Literalmente hay cosas que no cambian. Van a comisión. Me Ponme recuerda a nuestros inicios. agua fresquita. Bueno, Agua. toma. Ponme Oye, una cosa. cerveza. Me veis que me pongo con el móvil. ¿Sobre qué hora? O sea, no es que tenga prisa, ¿vale? Es ¿sobre qué hora terminaremos? No ¿Por lo qué? sé, ¿Es ¿de una cuánto queréis que entrevista? sea el ensayo? No, es que luego me van. Es que no es una cita tampoco. Bueno, Grisa me va a invitar a cenar y me quiere dar una sorpresa, no sé por qué. Pero, oye, pues si me quiere invitar, ¿quién soy yo? Para quitarle la ilusión, pero me dijo que le avisara a qué hora terminaba. Para que estuviera lista. Pero ya que pensaba que estabas fuera del juego. Aparentemente no, la vieja ya ha vuelto. Eso pensaba yo. No, eso no pensaba yo. Pensaba yo que era una cita, pero cuando parecía que se me dijo, no, todo profesional, entonces dice, ah. Entonces, no tengo muy claro qué va a pasar, pero bueno, cena gratis. Todo Pues profesional. te has ¿Está vestido muy interesada también profesional. en vosotros? Bueno, a ver, me quito para que me ponga un poco mona. ¿Le digo en un par de horas? Sí, dale. Pues le mando un mensaje a Crisa. Pues te responde, ok, perfecto. Calculo entonces en 2:30, 3. Te voy a recoger. Ok. Por mandarle un emoji. Le mando el emoji del besito. Te contesta con otro. Me lo enseñó Tony el otro día, lo de los emojis. Yo es que la verdad no uso mucho.
Bueno, Mientras que vosotros em, ponéis tal, voy a mandar otro mensaje. Te digo yes por detrás. Por cierto, os he mentido, sí que está confirmado que la habían contratado, pero no me acuerdo. vale. Ella estaba muy segura. Digo yo que Es la que habrá estaba aquí conseguido. revisando yo las notas. Estaba segura antes de que lo supiera, que diré en mi defensa. Venga, pues. ¿De una? ¿Qué hacemos? Seguro. Vale, queremos trabajar en seguir ideando el videoclip, en ampliar repertorio o en considerar si las personas que vamos a trabajar en este proyecto somos solo nosotras 4 o se necesita lo que habéis mencionado, teclista o lo que sea. Tal vez ahora es el momento también de organizar, qué es lo que tenemos que organizar. Y es que siempre he sido más de fluir, Ale organiza más y mejor que yo. Bueno, ahora seríamos solo 3 en el escenario. No sé si algún refuerzo estaría bien. Pero teclado, es que eso es de Nelson. Ya no tiene por qué ser teclado. Podemos meter una guitarra o algo. Sí, o de esto que tiene como un teclado y tocas 4 teclas y Un hace la base. sintetizador de esos. Eso. Sería interesante. Puedes marcar beats muy buenos. Yo no tengo ninguno, pero. Bueno, tampoco sabía cómo se llamaba, así que. Bueno, A pero lo se puede mejor. conseguir ¿Querríais hacer alguno. un casting? Eso suena de personas importantes. ¿Verdad? Pues. No sé. ¿Realmente tenemos algo que ensayar? Quiero decir, porque si vamos a hacer un casting, pero. A ver, podemos pasar por el material anterior que tenemos. Estamos como un poco oxidados algunos. Vale. Pero bueno, deberíamos hablar de cómo compaginarlo todo, ¿no? Cómo organizarnos. ¿Ves? Ella organiza, yo fluyo. Pues Pero, supongo que poner los días de los ensayos o cuándo reunirnos. ¿tú no te ibas a México esta semana? Aún no tengo nada cerrado. Es posible. Vale. Pero de irte, ¿qué día te irías? ¿El jueves? No lo sé, te estoy pendiente de su llamado. ¿Te van a Bueno, llamar el jueves? Creo que sí. vamos a suponer que no puedes el jueves, porque es posible, ¿no? Entonces, si esto es algo a largo plazo, a lo mejor podemos, no sé, martes y jueves. Por lo que este jueves justo, ¿no? Pero- Mm. Sí, creo que mínimo 2 días a la semana sería. En plan, voz Vizajosa ensaya 4 días a la semana, pero. O no, supongo que no aspiramos a ese mismo nivel, pues 2 días está bien. Si queréis ir a más, podemos ir a más. Me he sentido competitiva de pronto. Bueno, yo creo que está bien ir poco a poco, si no, pues puede fatigar o... Una cosa, a lo mejor, no sé qué os parece, pero a lo mejor le puedo decir a Crisa que si se quiere unir al grupo. Y es buena. Bueno, ganó el concurso. Ganó el concurso. Y está interesada en esto, pues a lo No tengo mejor ni quiere idea, ser ¿eh? solista. Se le puedes proponer en esta nocita. Vale, si no le puedo preguntar si conoce a alguien que, no sé, para tema de eh, arreglos, ¿qué es lo que buscamos exactamente? Mm, que no sé cómo se llama la peña que usa el. Sí. ¿Teclista? Sí, es un teclista, pero no de piano. Que entienda de loops y esas mierdas. ¿Quién más un productor? Vale, yo creo que ella seguro que... ¿Cómo que has dicho? Que es más un productor casi.
Ya, pues no es para los arreglos de después, más que para el escenario. Sí, Hmm. para el escenario en directo suele ser un mezclador, casi. El que maneja las mesas de A mezcla. ver, yo conozco gente, pero la mayoría son cantantes y creo que de eso vamos bien. Tal vez podemos buscar a alguien para la parte de producción musical y que nos mezcle y haga fondos, haga bases. Mm. Tengo que abrir una cerveza. Hay como silencios muy largos y Angie está con el móvil todo el rato. Ya está, ya está, ya está. Y lo guardo en el bolso. Dale, dale. No, si queréis trabajar sobre lo que ya habéis hecho o queréis componer. Ah, ¿Qué opináis? ¿Tenemos buen repertorio o necesitamos más? O que Yo hace creo- falta más, pero a lo mejor hay que empezar a desempolvar. claro, yo iba a decir eso mismo, que necesitaremos más, pero para perder un poco la vergüenza, a lo mejor con lo que ya conocemos, Mm. y quitarnos las telarañas. Puedo intentar componer algo nuevo esta semana o la que viene. Así que no vas a ir al viaje. Puedo hacer las dos cosas. Mm. Solo necesito una libreta y un boli. Componer sí. Y estar vivo. Jess, tú no estás en la escena. Ah, por cierto, antes de que se me olvide. Por fin le pregunté a mi hermano lo de Proteoma, el bocado. ¿Y qué onda? ¿Dónde están mis papeles? ¿Quién los... No, bueno, eso. No, pero a quien. A ver, empiezo desde el principio. No tiene ni idea de quién les contrató, ¿vale? Porque había un intermediario que tú conoces, creo, un tal Julián. O por lo menos te he oído hablar de ello, creo. Un tío con. Era uno de los novios de mi madre. Ah. Bueno. Ah. Pues igual por eso. Pues que fue él quien les llevó allí y que como les mordió el perro, se lo llevaron a Hiena. O sea que este tal Julián, pues menuda pieza, el novio de tu madre. Bueno, que les llevó a Pues era Hiena. el mejor de todos, puedes hacerte la idea. A ver, le lleva un médico dentro de lo malo. Y que por lo visto lo que tenían que hacer era asegurar que los informes vuestros que no llegaran a algún sitio. O sea, como interceptarlos. Y que odiaban a Nelson. Bueno, yo creo que le siguen odiando. Básicamente porque como le vieron, Nelson también acabó por allí, por donde Llena, por sus movidas. No se fiaban de él porque, pues, ¿qué hacía frecuentando un sitio como ese? ¿Quién es Llena? Perdón. Servicios médicos de la comuna. Por un buen precio. Gente chunga. O te cura o te mata. Ah. Pero No hay un punto medio. Y A sale ver, caro. solo he visto casos de curaciones, debo decir. ya bueno, saber qué hacen con los que no curan. Ya. Vale, pensaba que era un eufemismo para sicario. No. No, es una persona. Bueno, no sé qué hace en su tiempo libre, pero en su ocupación principal es eso. Tiene como una clínica con muchas comillas. En un Realmente, edificio abandonado donde tienes que entrar con los ojos vendados, sí, etc, etc. y te amenazan todo el tiempo. Mm. Es un poco chungo. Pero también creo que era porque éramos unos críos y se estaban riendo un poco de nosotros, os quiero decir. Bueno, No lo prefiero no tengo tan volver, claro. la verdad. No sé, no creo que a mi hermano le hicieran el jueguecito de véndete los ojos. Porque vio a Nelson, o sea que no los tenía vendados. Salud. Gracias. Vale, a ensayar. Vale.
Voy a preparar el micro en el escenario, tranquilamente, poniéndolo a mi altura. Así que quienes cantáis, dadlo todo, quienes bailáis, dadlo todo, y quien produce o organiza, pues tú dirás lo que decides hacer, si recolocarlos, si solo revisar y hacerles ajustes. O solo grabas, buscas los ángulos buenos, donde se le vea el traserillo a Angie. Ahí. 8, Vale. 7, 7, 5, no estamos mal. No, nada mal. Vale, pues de pronto escucháis unos aplausos de Víctor, que no estaba prestando atención, pero oye, al final, con tanto ruidecito y movimientos, habéis llamado la atención. ¡Sois buenos! Mal. Gracias, actuamos todos los martes. Y Oye. jueves. ¿Y puedo decirle a la gente que venga así y se tomen unas comisiones mientras os ven en los ensayos? Si nos das una parte de las comisiones, no descartamos. Vale. Y O ves que se cobra va a coger. entrada, por lo menos. Me lo pienso. Y se va a tomar notas allá a la barra. Por cierto, que se me olvida antes. Yo hablé con mi tía para preguntarle lo de Nelson, pero no me quiso dar información gratis y me pareció que no sabía demasiado. Así ¿El que qué de Nelson? lo rechacé. Pues que me había parecido verlo en Los Ángeles. ¿Cómo? Pero Nelson no estaba en coma. Eso pensaba yo. Digo que me parecía, pero no sé. Y como no sé si me la estaba jugando o no. Bueno. ¿Y tu tía no sabía de qué? O sea, ¿pero qué te dijo tu tía? Si quería saber algo que me tenía que pagar. ¿En Pero tu serio? familia no es rica. Mi tía es rica a base de tener información. Torsionar a la propia familia. Sí, ¿Pero tu tía sigue con el tío de Nelson? Pues por eso también te va a pagar por decírtelo. pues no sé si sigue o no, la verdad, no me he enterado. No la tengo visto con él, pero no lo sé. No es que lo haya visto demasiado. ¿Tu tía hermana de quién es? ¿De tu madre o de tu padre? De su Y mi madre. madre. Que ahora me llevo bien con tu abuelo, podría conseguir cosas. He conseguido que me suba el sueldo. Ah, bien. Bueno, se lo va a decir a tu padre, pero supongo que tiene cierta autoridad. Bueno, por lo menos para que le deje un poco en paz, puede que hacer. No, pero si es de tu madre no tengo ningún tipo de carta. Bueno, le cae sorprendentemente bien. Sí, porque maté 3 conejos. ¿Qué? Su abuelo me lleva a cazar y quiere que vayamos mínimo 2 veces por semana. Y eso fue justo antes de preguntarme si quería que fuéramos a ver a las cariñosas el fin de semana. Así ya está un poco mayor y desvaría a veces. Sí, la verdad Tiene costumbres un poco arcaicas. no dejo pollo con cabeza, la verdad. Tu padre recibió, tú recibiste, tu madre recibió todo el mundo. Bueno, a ti te trato bien, ¿no? Porque apunté bien. No te pregunto por qué tenías tan buena puntería. No, supongo que hay gente que tiene talentos. ¿Y qué piensas hacer con lo de la llamada? Esperar a que me llamen y trabajar desde ahí. ¿Qué es lo que quieres que haga con la llamada? No sé, me preocupa tu plan. Ni siquiera hay un plan todavía, hasta que no sepamos nada. Por ahora son sacarles información. Ni siquiera sabemos si el tal Alex existe. ¿Alex? ¿Andrés? No sé quién era. Andrés. Era un Andrés random. Otro Andrés. Alex es tu amigo con el que pasaste. Es verdad. Pues nos debemos decir que si ese Andrés existe. Entonces, hasta que no haya la llamada, tampoco podremos saber. No sabemos cuánto tiempo te darán después de eso. No. Bueno, por lo menos tiempo suficiente para viajar hasta México, pero no sé si lo suficiente como para pensar bien.
Por suerte tengo la cabeza bastante fría. Me irá bien. Y si no, pues ya... Tampoco tendré mucho tiempo para arrepentirme, ¿no? No, que es broma, que va a ir bien. Las bromas con todo lo que me has dicho. Ya sabes que hago bromas cuando me pongo nervioso. Sigo pensando que es una locura. Sigo pensando que no hay alternativa. Y no va a ir solo, quiero decir. Eso viene de Denise. Casi me preocupa más. ¿Por qué? ¿Qué? Te mira como tú sabes por qué, pero no va a decir nada. ¿Queréis que Miro a vayamos Juana. ¿A quién has mirado? ¿A quién has mirado? Porque a mí. Sí. Yo he mirado a Juana con cara de uy. ¿Queréis que vayamos todos? No, ¿A México? No. ya hablamos de eso. Creo que no deberíamos ir Acordamos que era una ninguno. terrorífica. ¿Y si el tal Andrés existe y no vamos y muere? ¿Y si se lo contamos a la policía? Uf. ¿Y si es literalmente la peor idea que te está ocurriendo en tu vida entera? Porque las personas que están entrenadas para hacerse cargo de ello va a ser la peor idea de mi vida. ¿Tú te crees que la policía es limpia? ¿Tú te crees que les va a importar a alguien que no sé qué sabemos si existe y que está literalmente en México, donde la jurisdicción es de otro Bueno, pues tienen cuerpo de policías? sus mecanismos. Yo es que creo Has oído que la hablar de policía México, pasaría de nosotros. literalmente, como poco. Y no sé si nos, aparte de pasar, se volvería en nuestra contra. La persona que injustamente fue a la cárcel ha hablado. Es una mierda, pero es así. ¿No les cuentas tu plan? ¿Cómo? ¿Plan? ¿No les contaste todo el plan? Hay un plan. ¿A quién? Miro a Angie y a Juan. No sé exactamente de qué hablas. Lo que negociaste. ¿Que me acompañara Denise? No, que simplemente acudí a mi Andrés, no A el su tío, secuestrado, a el su tío otro, Andrés, sí, sí. a su tío Andrés, para buscar cobertura en esta situación y me la han dado. Por eso viene Denise conmigo. Mm. Pero esto ya lo sabíamos. Ujú. Sí, pero me has dicho que lo que querían ellos era acabar con los secuestradores. No, pero que en la situación de que las cosas se pongan peleagudas, solicité que hubiera alguien que supiera usar un arma para algo más que cazar conejos. Y como tú sabes, yo no sé matar a una persona. Entonces, Denise va porque si alguien tiene que disparar, no sea yo. Me parece bastante sensato. A mí no ¿Alguien me se gustó opone? que fuera un rescate. A ver, ya sabes cómo es la mafia, o no, a lo mejor todavía no lo has entendido, pero a veces hay como... sobresaltos, fallos en el plan, hay que improvisar. No lo sé, ni siquiera, no hemos hecho la llamada todavía, no sé qué quiere, no sé lo que averiguaré. Mi idea, me estoy preparando mentalmente para hacer esa llamada e intentar sacar el máximo de información posible. Pero ¿Cómo para va? eso necesito que confíes en mí. Si tú no confías en mí, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo vais a viajar a México con armas? No vamos a viajar a México con armas, ya está todo hablado. Y no creo que tengas que saberlo. Porque si la policía os interroga o algo, mejor que no sepáis muchas cosas. Bueno, si No escuchas porque no confío en tiros, ti. tírate al suelo. Tengo práctica en eso, en tirarme y en arrastrar a alguien más al suelo. Cierto. Y miro a Ale y salió bien. ¿Mm? Me llevo profesionales, más no puedo pedir. Bueno, a ver, podrías pedir que no te metieran en eso, pero supongo Ya, que... pero casualmente alguien Ya. decidió dar mi contacto y es a mí a quien llamaron. No a ti, ni a ti, ni a ti. Ya. ¿No crees que podría ser tal vez algún tipo de trampa?
Se han llevado niños y se han llevado gente y ha desaparecido gente. A mí me parece demasiado elaborado. Sonaban bastante amateurs, la verdad. Puede ser una trampa. Creo que hay muchos peldaños hasta mí. Y creo que la desaparición de Alex no tiene que ver conmigo tampoco. Hay como muchas cosas, están pasando muchas cosas y tengo serias dudas de que yo sea el objetivo. Creo que simplemente soy la persona a la que eso le ha explotado en la cara. Mm. Pero no os preocupéis que el martes que viene estaré aquí para ensayar. Ni siquiera ha habido la llamada, porque estamos hablando, estamos en términos hipotéticos. A lo mejor ni siquiera tengo que ir. Está A lo mejor bien ya lo han tenerlo matado. planeado. ¿Qué pasa? Nada. Que hay Venga, cosas Juana, que no se pueden planear. ¿qué necesitas para el vídeo? ¿Necesitas tomas nuestras bailando? ¿De Tiago vacilándole a la cámara? ¿Algo? Eso puedo hacerlo. Cogí práctica. Sí, cualquier cosa. Vale, me estoy sintiendo terriblemente mal. Habéis hablado de confianza y esas cosas. Y voy a mirar a Ale y le voy a decir: Nelson está vivo. ¿Qué? Nelson está vivo. Hace tiempo me hablaba con Clavel y sí, Nelson está vivo. Sé que lo tuvieron que mantener en secreto para protegerle. No sé por qué. Ya es Sí. lo que sospechaba. Pero quiero decir, estaba en coma, quiero decir, lo de que estuviera muerto nunca fue Ya, verdad. pero No, de que estaba sí, pero despierto. Vivito y está coleando, en coma. ¿no? Vale. Sí. ¿Cuándo? Creo que nunca estuvo en coma. ¿Qué? No lo termino de entender, pero sé que eso no estuvo en coma. Tuvieron que esconderle y creo que era para protegerle. No lo sé. Sé que la familia de Nelson está de algún modo relacionada con lo que le pasó a mi padre. El tío de Nelson fue acusado de lo mismo por lo que encarcelaron a mi padre y también decían que era inocente. No sé, no entiendo de qué va todo esto, no lo conozco, pero sí, no estuvo en coma. Y ahora le va a dar una patada al micro, lo va a mandar a volar. No al micro, lo que es Al pie. al palo, al pie del micro. Juana se va a hacer muy pequeñita de pronto porque está un poco agobiada. Lo siento, no sabía si decirlo, me dijeron que tenía que estar el seguro. Pero al final esto también ahora es, bueno, un grupo seguro y no sabía si decirlo o no. Perdón. Sí, está bien. No sé exactamente toda esta mezcla de personas que saben lo de Nelson, pero me parece extraña. Yo sé eso porque, bueno, me llevaba bien con Clavel, pero poco más. Pero Ella se fue. Nelson bueno, lo voy a decir, ya está. ¿Ha retomado el negocio familiar o...? No lo sé. Sí. No sé siquiera cuál es el negocio familiar. Supongo que podría comprar esa información, pero no sé cuánto costaría. Bueno, por lo menos me alegro de que esté vivo. Supongo. Tal vez debería volver a intentar ponerme en contacto con ella. No lo creo, no es seguro para el propio Nelson. ¿Pero dónde está Vale. Clavel? Clavel, sé que estaba en Barranquilla, creo. Ah. Bueno, pues entonces seguro que están allí los dos. ¿Tú crees que acabaría allí? ¿Por qué no? No sé, no Es lo su conocería demasiada gente. hogar. No, Barranquilla. No sé que tenía amistades en Barranquilla, pero creo que también estoy un poco confundida con Stephanie. Sé que estuvo en Los Ángeles con Nelson.
Vale. Y sé que eso tiene cuadra con mi amigos en historia. Barranquilla que todavía, bueno, que las últimas veces que hablé con ella me los mencionó, pero no sé dónde está. Sé que eso, me habló de amigos suyos de Barranquilla. Quizás sí que está por Los Ángeles. No lo sé. Le mando un mensaje de qué tal todo. A Clavel. Sí. Bueno, si no le parece raro ni nada. Es un mensaje de qué tal todo. Le voy a enviar un mensaje de hola, con muchas as. ¿Y qué tal todo? ¿Cómo estás? No sé cuánto tiempo hace que no hablo con ella. Sé que tampoco es como una relación súper estrecha, Bueno, pero pues de bueno, éramos momento no amigos. te responde. Hombre, claro que no. Me preocuparía que lo hiciera súper rápido. Yo ahora estoy viendo en Kevin las emociones de Tiago. Joder, el jueves. Tiago está pasándolo francamente. O sea, era su mejor amigo. Tiago ¡Ay, no lo sabía! está en un lugar mental muy oscuro ahora mismo. ¡Ay! Es que está con Alex. ¿Qué? No sé. Que Alex está missing. Como aparentemente también lo está Pedro. Porque Pedro fue. Esto es como la historia de alguien desaparece, una persona a buscarla, esa persona desaparece, una persona a buscarla, esa persona desaparece. Es un poco esa historia. Oye, pues igual no vayas a buscarles. No les estoy yendo a buscar, estoy yendo a buscar Es verdad, vas a a los la, otros. A la Vale. al persona que Andrés. secuestraron para que ellos aparezcan. Bueno, Pero no sé. Bueno, pues si yo desaparezco, me venís a buscar, desaparecéis y acabaremos todos en el mismo sitio donde la gente desaparecida acaba. A lo mejor están haciendo una fiesta sorpresa y ¿Y nadie por nos ha qué no invitado todavía. vamos? ¿Por qué no vamos todos? No Al vais a menos. venir. No sé cómo decirlo ya. No vais a venir. No voy a poner en riesgo a 3 personas. No tenemos por qué ponernos en riesgo. ¿Por qué quieres venir tanto? Apenas los conoces. Porque me parece terrorífico. Bueno, mi vida lleva siendo terrorífica desde que nací. Puedo hacerlo solo. Lo haré solo. No solo, pero con profesionales. Una profesional. Solo uno. No sabes ni cuántos son los secuestradores. Es más de lo que he tenido otras veces. yo, sin querer ser el abogado del diablo, las miro a ellas dos y digo, ¿qué íbamos a hacer allí de todas maneras? Aparte de ser un blanco fácil para secuestradores. Sobre todo tú, joder, que nadas en abundancia. Quiero Bueno, decir, es como que vaya Papá Noel allí con Con regalos para carne todos. fresca. Sí. bueno, pues no me iban a matar, me iban a mantener con vida. Ah, Estamos debatiendo algo sobre lo que ya he tomado una decisión. Es perder el tiempo. a mí no me No hace ninguna gracia que se ponga en peligro Tiago, está claro, pero es que o no va ninguno. Quiero decir, no es algo que se arregle yendo más gente. O tal vez podríamos intentar hacer acopio de más gente. No lo sé, todo esto no deja de ser todo oscuro y no hay ninguna respuesta de absolutamente nada de nadie. Y Estamos hablando en confianza y yo también voy a ser sincero en una cosa. ¿Qué creéis que le pasó a Igor? Que murió en una zanja. Sí. Porque alguien de los que cabreó, pues. Fui yo. ¿Qué? Hostia. ¿por ¿Qué? qué lo hiciste? Tenía que hacerlo, me lo pidieron.
Y salió bien. Así que sé lo que me hago. Así que no vais a ver. ¿Está claro? ¿Quién te lo pidió? ¿Alguien? No. ¿Quién te lo pidió? La mafia. Pero... lo que decía el periódico, FRH. Una rubia. Sí, Frida se llamaba. ¡Frida! Ujú. ¿Lo conoces? Solo sé que la policía se la suda y que están identificando el cuerpo ahora y que no creen que tenga como relación directa. Pero no fue Frida, fui yo. ¿Te lo pidieron a ti? Frida, Ujú. ¿Pero por qué? Que la mafia y yo tenemos lazos estrechos desde hace muchos años. Ya, pero ya no. Y hay cosas a las que no puedes negarte cuando te las piden, depende de cómo te las piden. Puedo manejarme en esta situación. Y no voy a matar a nadie. Espera, Pero sí, no sí, quiero sí. que estéis. ¿Qué? Frida. Frida trabajaba para mi familia. Yo no tengo nada que ver con eso. Solo sé que había que parar a Igor porque iba a matar a Marta. Y yo lo hice. Acabó muerta. Sí, bueno, o sea, eso es lo que decía Pero... Ella. a ver, está... Frida era mi tía estuvo pagándole para que hiciera guardia, para que cuidara de Marta. Yo de eso Era no sé nada. A ella. lo mejor era una víctima de Igor. Solo sé que Igor era peligroso y había que pararlo. Obviamente no podéis decir nada de esto a nadie. No. Tiago está evitando mirar a Ale todo el rato. Igor no era una de las personas acusadas de robar un bebé. O. Sí, el bebé de Marta no apareció. Lo interrogué, pero no hubo forma. Era él o yo. Joder. Frida murió y lo que me dijeron fue que ella intentó proteger a la víctima que estaba en el hospital y la intentaron matar a ella también. Marta. Sí. Igor estaba yendo por Marta cuando lo intercepté. Hicimos creer que iban a una ambulancia y Igor apareció para rematarlo. Pero no llegó a donde estaba Frida. Debería, a lo mejor fue previo a eso, no lo sé. O quizás fue... Solo estaba él. Pero tu familia... a Juana... ¿Qué? Yo no sé, ¿qué están...? Yo no tengo muy claro en qué están metidos mis padres. Creo que mi padre no, pero mi madre sí, que estaba... No sé si en la mafia o en algo. Creo que mi padre no. Estoy ¿Cómo se bastante llama segura tu de que mi madre? padre no. Maribel. Maribel. Mi madre ahora tiene una novia. Bueno, no novia, no lo sé. No sé qué es. Una amiga muy amiga que va mucho a casa y son muy amigas muy especiales. Parecen muy buenas amigas. Parecen muy buenas amigas. Bueno, hay veces que sospechamos que pasan esas cosas y luego resulta que no. Mira a la madre de Ale y la mía. O lo niegan vehementemente, yo tampoco Bueno, sé. yo ya...
Hay una película de madres en Medellín y no pasa nada. Pero entonces, si Fidra trabaja para ti, ¿por qué la pusieron a cuidar de Marta? ¿Qué relación tiene tu familia con Marta? Ninguna. que yo En sepa. teoría, no sé, era alguien a quien pagó mi tía Conchita. A ver, en la arepa feliz acaba todo tipo de gente. Igual Claro, pidió, oye, ¿sabéis de alguien que sea guardaespaldas? Yo qué sé. O lo mismo, mi tía Conchita es otra cabeza de un cártel de Medellín. Las arepas mafiosas. Por eso llamaron allí. yo solo sé que mis padres acabaron despidiendo a Frida y a su compañera, a Carmen. Carmen sí que nos suena, ese nombre lo he escuchado. Que sí, ¿Quién es que era Carmen? la señora a la que le probasteis, que era asistente de mi tía o algo así, y que tenía muy mala leche. La verdad que apareció en el entierro que hicimos Sí. para Qué pillarla y luego... desgraciada. Sí. ¿No será Saca? No. ¿Cómo era? Ahora no me acuerdo Rubia. cómo era. Rubia con cara de mala. Si es que esto es del arco 1, eso no lo tengo yo. No, Además, Carmen no es rubia. No, Frida. era morena. Carmen, señora. se llamaba Carmen María. No. Una hija de... Bueno, a ver, yo no me sé caía que bien. tuviese segundo nombre. O También sea, es verdad que Carmen se llamaba... Zajima se llamaba ella. No sé si supe su apellido, pero era... Trabajaba con su tía. En fin, pues eso. Era el perro guardián de su tía. Tiene hipótesis en la cabeza. Sí, yo tengo demasiadas fotos y tengo que saber si se parecen o no entre sí. ¿Había alguna otra Carmen? Yo no tengo ninguna Carmen. Está- Ni de hecho. No, Carmen María solo. Además, no tenemos ni el apellido. Ni de hecho. No, Carmen María solo. Además, no tenemos ni el apellido. Yo nunca le escuché el segundo nombre, o sea que tal vez no era la misma. Ya, Carmen es un nombre muy habitual. Sí, como Andrés. Carmen acabó yéndose también. Como Andrés. Por cada Andrés hay una Carmen. pero a Frida la Después despidieron de- antes de que empezara a trabajar como guardaespaldas de... Sí, Igual sí, porque a lo mejor eso, se quedó sin trabajo y la contrató mi tía. bueno, imagino. Puede ¿Y, ser, y sí, de qué tendría trabajaba sentido. para vosotros? Claro, claro, conmigo eran Era como tu mis tío. guardianes. Era como tu tío Andrés. Sí, es que realmente sí. Realmente sea, sí. Sí. Eh, 1 más 1 eran son 2. Tu como familia estaba en la mis mafia. cuidadoras, ya, sí, es muy posible que sí. Creo que sí, estoy bastante segura de que sí. Creo que mi padre no adrede, creo que mi madre sí. Pues, a ver, yo tengo una teoría un poco loca, pero a lo mejor no tanto. Y es que el tío Félix, el tío de Nelson, tuvo algo que ver en sacar al tío Marcelo de la cárcel. Y el cabeza de turcos, y a lo mejor tenían algo de beef con tu familia, pues dijeron, ¡ah, tú! Y le tocó a tu padre. Eso tiene sentido. Pero está obviamente inculpado, pero... Es que hay muchos más nombres Sí. por ahí en medio. Está Pedro, está Alex, está Andrés, Mendoza. Es como... ¿En qué encaja toda esa gente ahí? todavía no se lo he contado a Samu, la verdad. No sé si debería. Me enteré el otro día del nombre de la madre de Samuel. Que la habían despedido. Tu padre. Bien despedido a la madre de Samuel. ¿Por qué? Y yo entiendo, o sea, tu abuelo, porque a lo mejor tu abuelo, como cojeado de recuerdos a veces, estaba dando su discurso sobre las pocas mujeres buenas que quedan en el mundo. Y dijo Fiona. Y yo, ¿quién es Fiona? Y me dijo que era, por lo que entendí, la mujer de Fren y la madre de Samuel. Pero me dijo que le habían despedido tu padre porque su hijo tenía los dedos muy largos. Samuel, sí parece muy riquiño. No sé, yo creo que tu abuelo a lo mejor se confundió, pero a mí es lo que me dijo. Bueno, Ale sabría que te falta aquí un nivel familiar. Fiona es la madre de Fren. Ah,
Ah, vale, es la abuela de Samuel, no es la mamá. Ok. Pues entonces Efren es el que tenía los dedos largos, no Samuel. Bueno, los O su tengo. otro hijo que fue a vivir allí con él. Ah, tenía, No. tenía más hijos, madre mía. Tu abuelo no me cuenta a ti entero, ¿eh? Me cuenta solo fracciones. Pues yo creo que tu abuelo y la Fiona tuvieron algo, pero bueno, eso es otro tema. Por eso está un poco resentido. Con literalmente cualquier persona que no sea Fiona. Sí, de que tu padre es medio mujer por dedicarse a ser abogado y hablar, que eso no es de hombres. Más. El nivel. Sí, Suena al abuelo. he tenido una mañana muy divertida con tu abuelo. Bueno, no eres el único. ¿Qué te ha pasado a ti esta mañana? En otro momento, con alcohol barato. Porque aquí está caro, ¿eh? ¿Queréis más de algo? No, deja. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos enseñando? Sí, vamos a darle otra ronda. Debo intentar hacerle los coros a Ale. Me mantengo La en los 8. fatiga no nos puede. Bueno, Damn, Alex ha inspirado, ¿eh? Madre mía, un 8 también como Tiago. lo está haciendo bien, pero con cara en estado de shock, ¿vale? Hasta Angie ha sacado bien. 8, 8, 7. Vamos, Juana. Pártelo. Ah, Chachis, no ha Bueno, llegado un al 6. 6. Sí. Es un 6. Es un 6 exacto. Vale. no. Sí, 4 más 2, 6. Pues nada, cada vez que os subís al escenario, el escenario tiembla. Parece que vais recuperando poco a poco los viejos tiempos. La sintonía entre Ale y Tiago va cada vez elevándose más. Cuando os miráis para decir las palabras, a pesar de todo eso que os decís con la mirada, de lo que no me cuentas, lo que no quiero que hagas, y todo esto, parece que las palabras fluyen y hay sintonía en la voz. Es probable que las reclamaciones sociales que se van desgranando en las letras tengan más fuerza por ese rencor guardado. Y los movimientos de Angie parece que van en sincronía, como si quisiera un poquito olvidarse de todo lo que tiene en la cabeza y así evadirse por unos segundos con el baile. Y Juana va tomando notas de todo lo que va aconteciendo y viendo cómo podría recolocar un poco las posiciones para hacer ese videoclip maravilloso y esa sincronía perfecta. El resultado está siendo muy bueno. Hay que Y aún así traumatizarse más. y aún así nos sentimos como la mierda. El arte sale del dolor. Una cosa, porque... A ver, el nombre de la compañía o lo que sea que estamos intentando sacar adelante Crisa y yo tiene el nombre nada sutil de clavel de Enelson. ¿Cómo? ¿En Nelson? Eneson. Ah, de Nelson. Claro, Clave de Nelson. Pues a mí me suena. porque poner algo como Tortugas Ninja no funcionaba ya, ¿no? Seguimos teniendo pendiente buscar un nombre. Sí. Entonces, no sé, puedo... A ver, quien sea, porque nuestra partner capitalista mete dinero pero no se mete en nada. A lo mejor, no sé, nos puede decir algo de... No sé, de qué es de Nelson. Digo, si como plan B, de si el hola de amistoso de Juana no va adelante. Meterás en un lío por preguntar. Por ahora solo me ha respondido que Hola, ¿qué tal? si estaba disfrutando el verano, sí. Sí, ha sido un hola que hace. Bueno, poco a poco. Estas cosas tampoco hace falta ser tan brutas como yo. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Al menos una hora hemos estado seguro. Vas a llegar tarde a la cita. Serían sobre las 7:30. No, si me ha dicho Nada. que va a tardar como 3 horas.
Y yo voy a hacer una pausa para el piti. Venga, pues me voy a salir contigo a fumar el piti. ¿El resto salís? ¿Os quedáis? Me voy a quedar tomándome una cerveza. Así la hago gasto al chaval. Juana. Voy a acompañarte. Sí, sí, es que sí, yo creo que todas estamos un poquito choqueadas emocionalmente. Voy a quedarme. Y Tiago vas hacia afuera sacando ese pitillo. Y Angie le sigue. Hasta que os encontráis fuera, al aire libre y... ¿Cómo lo llevas? El que de todo. No sé, la vida os veo súper tensos. ¿Va todo bien? Quiero decir, o sea, lo que nos has contado es fuerte. Es muy fuerte. Yo seguramente en mitad de la noche diga hostias. Y que será cuando lo vaya absorbiendo, pero Sí. no Mm, sé. creo que no quería decirlo, pero creo que lo de Nelson me ha dejado muy fuera de juego. Y Ya. estaba Ale y Juana muy pesadas con lo de ir a México y no... He estado planteando incluso robar los pasaportes para que no pudieran seguirme. De hecho, quería A hablar ver, contigo porque me pareces la única persona con un poco de conciencia ¿qué quieres que como le robe para los parar pasaportes? esto. No, porque Ah, ya no vale. van a venir. Creo que... No, no No creo que creo ahora me sigan. De que... hecho, no sé si Ale me va a seguir a algún sitio más, ¿Por? pero... Es lo que dices tú, está todo como un poco en la mierda, ¿no? No No sé. sé, es que, a ver, habéis tenido una relación a distancia muy larga. Lo sé, y es como... ¿Sabemos siquiera quién es el otro a estas alturas después de 10 años de crecer separados? ¿Sabes que estábamos hablando de ir a vivir juntos? Ujú. Y, y yo le dije que dale, que de una, pero que por mi zona, y me dijo que no, que quiere que vivamos en el poblado porque es su zona y porque ya ha probado vivir en Comuna 13 y que ahora pues sería como un momento de... Es Y como que ya, somos personas absolutamente opuestas, ¿sabes? Y no, ya, no entiende por qué yo no puedo vivir allí. no sé, a lo mejor podéis llegar a un compromiso y no hace falta irse ni al pozo ni a la cima, sino algo entre medio. Eso le dije, pero quiere el poblado porque le pilla más cerca del trabajo y no sé qué mierda. Es como que la Ale que conocí de golpe es como otra persona, en plan, Ale siempre fue como rarita en cuanto a vivir entre la inmundicia, pero de aquí me llevó a comer sushi. Sushi, no había probado el sushi en mi vida. Con palillos, me dieron un tenedor al final de la noche prácticamente, al mediodía, no sé qué. En Yo la plan, yo verdad no es que encajo ahí. ¿Sabes que tienen como hermanos, 4 parkings? Y uno de ellos es un Porsche, y ni siquiera es de los 2 primeros el coche. en su casa. Sí, Madre mía. el Porsche está en el tercero de los parkings. Y es como que, no sé, como que no encajamos ya y ahora con lo de Igor, pues yo qué sé. Ni siquiera sé cómo mirarle a la cara. En plan, he Yo matado a alguien. por Por la parte que me toca, sé que es horrible y seguramente sea una mierda de persona por esto, pero gracias por deshacerte de ese pedazo de mierda. No puedo decir que lo disfruté porque estaba acojonado de miedo, Ya. porque esta persona tenía un arma igual que yo y la sabe usar a diferencia de mí. Era la primera vez que disparaba un arma a alguien, pero tuve suerte. O tal vez es puntería porque los conejos tuvieron la misma suerte que Igor, pero Bueno, si sirvió no para sé. que no fueras tú y fuera él. Y tampoco fuera Marta. En verdad, solo estaba pensando en eso cuando me lo dijeron. Joder. Tampoco, quiero que sepas que tampoco pude decir que no. No elegí matarlo. Tuve que hacerlo. Yo Ya, no soy un asesino. lo No sé, es quien soy. lo sé. Y sé que no quieres hacerlo. Por eso, con toda esta movida de México, Es que tengo que ir solo. lo entiendo.
A Tiago le va a dar un abrazo y se va a romper a llorar, pero en plan, tiene un llanto silencioso de los de hombre. Es de aprovechar que está abrazando para dejar caer un par de lágrimas y luego como frotarse la cara como aquí no ha pasado nada y seguir fumando. No somos... O sí, no lo sé. Creo que somos más desgraciados que responsables de los marrones en los que nos meten. Así que... Desde luego no me los busco, pero me llegan. A lo mejor tengo Ya. mal de ojo. Sobre eso, hay un tema que no quería sacar delante Cuéntame. de Ale, porque no sé muy bien en qué punto estaría con ella todo esto. Y Juana, pues no lo sé, porque ahora su familia también me da mucho miedo. Zafiro me emboscó el otro día. Bueno, digo el otro día, esta mañana, es que me parece que ha sido hace mucho tiempo. Déjame que busque quién era Zafiro. Zafiro la que Vale, es la intentó matarme en de... la cárcel. ¿Y qué pasó? Y a punta de pistola me obliga a que la ayude a encontrar a su hermana, que fue secuestrada y posiblemente víctima de un negocio de trata de blancas que llevaba la familia de Nelson hace muchos años, cuando Zafiro era pequeña. Zafiro era la hermana pequeña, en Ibagué, que es un pueblo que está... Entonces, ¿has aceptado el trato y vas a buscar a esta persona? Tampoco me ha dado mucha opción, quiero decir, era o aceptaba el trato implicando a mi antigua compi de prisión, Breida, que se le da, está muy metida en el tema de ordenadores y tal, o me pegaba un tiro. Bueno, Entonces, estoy un poco en las pues mismas. he dicho, pues te ayudo. Total. Está entre Cali y Bogotá. Está muy lejos de Barranquilla. Tiago habrá pasado por ahí en sus 5 años de exilio. Sí, yo he tenido que estar por allí. Em, ¿Y cuál es tu plan? no tengo ni idea, porque lo que quiere es que trate de obtener información de que cuando la cosa de los de la familia de Nelson salió un poco a la luz, es posible que, quiero decir, lo que quiere es que saque información de ahí. No sé, solamente me ha dado una foto, supongo que la llevaría a lo Vale, mejor conmigo y pues tengo te una la idea, enseño. porque yo estoy en una situación bastante parecida. La madre de Stephanie, Sí. que ¿Cuál de trabaja en la ellas? policía, ¿Cuál de ellas? eh, Es que las dos son polis. Maxine Ortiz Ah, Acalatombo, sí, mi amiga. pues esa persona sabe lo que le hice a Igor y no me puso una pistola en la cabeza, pero me ofreció amablemente colaborar con la policía, así que ahora estoy, supongo que de doble agente. Tengo que ayudar a averiguar dónde coño está Alex y Pedro. Así que tú puedes ayudarme con lo mío y yo te ayudo con lo tuyo. 4 ojos ven más que 2 y 4 orejas escuchan más que 2. ¿Y qué se le ha perdido a ella? Quiero decir, ¿es por algo personal o es por su trabajo de policía? No, creo que tiene que ver de alguna forma con Igor. Creo que todo tiene que ver con Igor de alguna forma. ¿Sabes qué es lo que me da más mal rollo de todo esto? Que al final te ha acabado salpicando a ti, evidentemente, porque, bueno, pues estás muy implicado con el tema de Igor. Yo venía salpicado Que- de mi casa, no te rayes. Decidí yo acostarme con Marta. Ya, pero es que creo que en toda la historia de Igor, en realidad Igor iba por Marta porque Marta encontró unos papeles que parecía que implicaban a mi padre de alguna manera en alguna mierda que no sé cuál es. Y si es eso, es que viene muy de lejos. Y te estás culpando por ello. No culpando, porque quiero decir, yo tampoco controlo eso, pero no sé, me parece que está llegando demasiado lejos. No sé. Creo que sea lo que sea, no empezó con tu padre. Y no te hago responsable de nada. Y no da igual el por qué haya acabado como ha acabado, pero no lo cambiaría. Y le da una palmada en la espalda. Vamos para adentro, pero estaré, si me entero de algo, Lo 4 mismo ojos digo. más que 2. Enséñame la foto.
Ahora te la paso. Pues entramos. Les veis salir. Cierran la puerta, ya veis a Tiago sacando el pitillo y ahí os quedáis. No sé si os acercáis a la barra porque Alexi dijo que iba a pedir para beber, pero no sé si os quedáis allí en la barra con Víctor o vais a hablar en privado. Yo te pregunto si quieres algo también. ¿Tú qué te has pedido? Una cerveza. Es demasiadas emociones, una Fanta de naranja. Pues Víctor te mira raro. Normalmente con las emociones piden otras cosas. Y te acerca. Y Ya, nada. le pago las dos cosas dándole algo de propina. Te mira muy feliz. Espero que vengáis mucho a ensayar. Y te hago un gesto como para que vayamos hacia el otro lado, hacia el escenario. Vale. Y no pagan el micro. Y ya, ahí todo. Bueno, creo que es hora de que te cuente en detalle todo lo que pasó acerca del asesinato donde se inculparon a tu padre. Creo que no te hemos ido echando retazos de lo que sabíamos, pero no todo. Vale. Sí que. Sí, sí. Bueno, si no quieres saberlo hoy, podemos dejarlo para más adelante. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Dios mío, hoy han sido muchas bombas, muchas cosas que procesar. Sí, sí hay un día bueno, no creo que exista para contar estas cosas. Sí. Efren, que es la persona a la que asesinaron, era cocinero en mi casa. Ujú. Su hijo Samuel también ayudaba en la cocina. Y lo que nos enteramos es que habían matado a Efren y querían inculpar a Nelson del asesinato. Entonces, lo que hizo el tío de Nelson fue culparse a sí mismo para que Nelson no fuera a la cárcel. Y aparentemente a ese tío lo ha sustituido tu padre, Sí, que tampoco creo que sea el culpable, yo tampoco. porque el culpable es la mafia en sí, pero no sabemos quién en concreto. Por lo visto querían que, como una especie de prueba, que Nelson matara a Efren, pero él se negó, así que le dieron una paliza y lo mataron ellos. Sabía que, bueno, que mi padre había sustituido al tío de Nelson como acusado. Se lo dejé caer a Clavel y me dijo que, bueno, que no sabía realmente por qué mi padre había confesado eso cuando sabemos que no lo hizo. Eh, no sabía, no sabía alguno de esos detalles. Eh, Ya puede que incluso me esté olvidando alguno, porque han pasado muchos años. Pero es una pena, igualmente, la verdad. nada explica nada. Lo de Igor, lo de Frida, esto, lo de Nelson, ¿por qué Nelson finge que está en coma? Bueno, creo que eso Clavel es me dijo que lo para sobrevivir. protegía. Sí. ¿Por qué Bueno, viaja tanto si lo hace para sobrevivir? ¿Por qué no está en un sitio más relajado y quieto y tranquilo? bueno, quizás ahora sí que están en Los Ángeles. No sabemos cuánto tiempo lleva ahí o si ha estado viajando más. Clavel me dijo que ahora estaba viajando y bueno, ellos también viajaban de vez en cuando. Clavel iba de un sitio para otro y creo que siempre iba con Nelson. Quizás tengan miedo de que al final los No, acaben encontrando. sí, puede ser, pero
pusieron a prueba a Nelson. Nelson estaba metido en la mafia. Sí, ¿Y quiénes son la mafia? hay dos mafias. La mafia de aquí, que es la de Andrés y demás, y la mafia de Barranquilla, que es la que estaba relacionada con la familia de Nelson. Vale. El padre de Andrés y Nelson murió demás. y él se supone que era el heredero. Bueno, el líder de la de aquí Y es Andrés y público demás eso, tienen ¿no? mucha relación casualmente con mis padres. No sé si tú sabes algo de la mafia de Barranquilla. Supongo que no, que solo conocerás cosas de la de aquí. Sí, y no creas que sé absolutamente nada de la de aquí. Yo simplemente empecé a pensar que mis padres podían estar metidos en estas cosas. Era lo único que explicaba montones de dinero, determinados personajes. Y que tuvierais tele. La verdad es que eso era Sí. rarísimo. Sí, Bueno, sé que es mucha información de golpe y tendrás que procesarlo. Pero no sé si todo esto está conectado. Son cosas sueltas. algo tiene que estar conectado. La gente que desaparece, los niños que robaron. Nunca he sido capaz de conectar eso con... No pudimos llegar a saber demasiado de lo de los niños que desaparecían. Pero estaba Marta, a quien le robaron a su niño. Y Y ha Frida la desaparecido. protegía a ella. Ella no se murió, desapareció. La niña, la bebé, o el bebé, no sé. Ah, sí. Bueno, Marta no, Marta estaba herida. Desconfío de la clínica. Desconfío de todo. ¿De la clínica nueva? Sí, ¿Y por qué desconfías? casualmente llevan también embarazos y es también muy oscuro las personas que acompañan ayer a Stephanie al seguimiento de su embarazo. Ayer, esta mañana. Dios, qué día tan largo está siendo. Ah, sí que supongo que era ella. Sí, No sé. y estuve hablando con una persona sobre los tests y, 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 y no sabían para quién trabajaban, solo conocían a las personas que estaban inmediatamente por encima de ellos. No saben quién lleva la empresa realmente. Bueno, es nueva, están contratando a todo el mundo ahora. Creo que tendrán que pasar un rato para que se conozcan. Tamara me dijo que parecía un buen sitio. O sea, un sitio tan desinteresado. De pronto, aquí, sin nadie querer llevarse el mérito. Bueno, desinteresado no, cobran. Ahora Tienen tendrán alguna promoción, pero el seguimiento de las embarazadas no era. Igual estoy confundido. No lo sé. Estaban tan metidos también en las enfermedades genéticas y los análisis y con mi padre así empecé a darle vueltas y pensaba que todo estaba relacionado porque casualmente mi padre se pone malo cuando pasa esto y Frida y Carmen lo sabían. Hablé con Carmen después de lo que le pasó a Frida y ella sabía lo que le pasó a mi padre y me dijo que era una enfermedad genética. no te dijo el nombre. Sí, pero es
no tenemos síntomas, Aaron y yo, de lo que podría ser. No. Estuve mirando y no tenemos ninguno de los síntomas. Pero tu padre sí. ¿Eh? Tu padre sí los tiene. Mi padre está definitivamente enfermo. Está muy mal. ¿Y hay algún No es algo que haya... tratamiento? No lo sé. Sé que en la clínica tienen tratamientos experimentales de enfermedades genéticas. Entonces, se siente demasiada casualidad todo. Y sé que es totalmente ridículo, porque seguramente no tenga nada que ver. Pero son tantas cosas y de repente algunas se conectan y no tienen ningún sentido. Ninguna de esas tiene ningún sentido. Y no sé, ha sido ahora mencionar todo esto y decir, hay tantas cosas tan juntas y ninguna tiene sentido. Y, Dios, lo siento muchísimo. Tranquila, si me das algo de información, le puedo preguntar a Tamara de forma confidencial, que no comente nada del trabajo. A lo mejor puede obtener algo de información sobre lo que le pasa a tu padre o cómo sale a la luz o cómo poder controlar los síntomas. Sí, si hay alguna forma de que desde fuera podamos ayudar o mandar algún recurso o alguna ayuda. Pues sí, sí. Tú dame la información cuanto puedas y lo comento con ella. Hola. Vale. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Con qué cara entráis? Pues no sé, serios y carraspeando. Ojitos rojitos. Ay, Pues yo creo que Ale y Juana tienen las dos caritas de preocupación, tristeza. Vamos, combo. Emotional damage. Uno tras otro, tras otro. Si alguien Llego tiene a algún mirar de tipo reojo a Ale. Just checking. Y bien, Sí, sí, bien, bien. ¿Todo bien? Todo lo bien que se puede estar. Bueno, después de todo esto. Voy a pedirme otra cerveza. ¿Alguien quiere? Me invito yo a esta ronda, me da igual. Tú puedes beberte un agua. No vayas a estropear tu cita. la Fanta. Una Fanta. Naranja Yo o de me pedí limón. una... De naranja. 2 Fantas, un agua. De Allí. verdad, parece que volvamos a tener 15 años. Estoy triste. No, todos yo también me voy a están tomar una cerveza. Ahí te he visto bien. Oye, niño, 2 cervezas y 2 Fantas. Claro. Y se queda mirando, esperando la propina. La propina es habernos visto actuar 2 veces de gratis. Dejarle dinero justo. Se queda ahí contando La- las monedas a ver si falta algo. Y las guarda. Y se queda mirando a Ale con añoranza. ¿Has dado ¿De, propina? de cuánto le has dado tu propina? Un poco el cambio. ¿De cuánto? ¿Sabes que prefiero no saberlo? El pobre pues está aquí perdiendo la tarde. Es una comisión. Se lleva una comisión de que Y se lo está pasando bien, ¿a que sí? Y le voy a hacer así en El moflete. el moflete. Somos los adultos insoportables. Los adultos que juramos destruir. Oye, que no se toca. Cuidado. A menos que pagues. Ah, no. No. No, No, tienes 17 no, años, no hagas esos no. comentarios. No, no. Oye, en algo hay que vivir. ¿En tu casa no te enseñan nada? No mucho.
Pues tienes internet, no tienes excusa. Yo crecí sin eso. Y se sienta todo cómodo allí. Y se vuelve a poner los cascos. Por lo menos ¿Ha quedado algo en el tintero? ¿Me han quedado cosas en No. el tintero? Ay. Ah, no creo. ¿Eso ha sido un A de sí? ¿O a un A de se me No. ha caído algo? Se me ha caído. Ah, aquí está. El tintero tiene mucho No, el fondo. papel con toda la información importante que nos va a desvelar quién es quién y por qué se han hecho ciertas cosas. No era porque se cayó, entonces era como igual estaban ahí todos los ¿Me han secretos. quedado cosas en el tintero? Yo creo que no. Ah, Sí. bueno, hay una cosa. A ver, tampoco me parece que sea muy relevante. Pero, ¿sabes qué? Le digo a Juana, ¿sabes que fui a ver al padre de Federico? A ver, no sé. ¿Y Si... sabe algo de Federico? No sabe nada. Estaba bastante deprimido el hombre. Él lo que piensa es que le pasa algo, que como estaba en el grupo de las ratas de Crisa, pues que le matarían en algún ajuste de cuentas, porque bueno, pues que él estaba feliz y tal, e incluso bueno, que tú lo sabrás esto mejor, ¿no? Que os llevabais muy bien y eso, ¿no? ¿A los es de las Federico? ratas? No. Federico era el chico este, no sé si le llegaste a ver, que estuvo trabajando una temporada en el taller cuando lo llevaban entre él y Guille. Tony. Sí. No, Es el que a lo padre de mejor- Federico. ¿Eh? ¿Quién ha muerto, Federico o el padre de Federico? A ver, que a lo mejor no ha muerto, que lo que pasa es que de un Sí. día para otro no murió, o sea, ¿El desapareció. padre o el hijo? El hijo, Federico. Que trabajaba en Sí. vuestro taller. Sí. Dice que conocía a tus hermanos. Bueno, del barrio. De ningún trabajo y- juntos, ni nada. Íbamos a clase. Y en alguna parte del arco 1, Clavel le echó en cara que le robó a Federico una tal Angie. Era una Angie vida muy dejando loca y muy cadáveres. disipada, de la que Angie no se acuerda. Han pasado muchos años. Respetamos. Sí. Federico sería... Claro, es que han desaparecido tanto niños como personas adultas. Bienvenida a la comuna. Ya. ¿Por qué le interesaría a nadie secuestrar a ¿Federico? personas No, adultas? Claro, lo que piensa el padre es que no lo secuestraron, que le pegaron 4 tiros y ya está. Pero, ¿por qué Federico no estaba metido en nada? ¿No? No, bueno, nada especialmente turbio, pero sí que estaba en movidas fuera del capitalismo, abajo los ricos. Me voy a callar. Quiero decir, yo también Pero estoy metido en esas cosas y estoy vivo, pero es como... Sí, pero realmente al final no creo que se sientan tan amenazados porque la gente exteriorice eso de esa forma. No creo que eso sea lo que más Pues a les saber. moleste. Igual estaba en el Igual. sitio equivocado, en el momento equivocado, que es como Sí. suelen funcionar estas cosas. Sí, no todo tiene un porqué, lamentablemente. Porque yo tampoco veo a Federico con cara de meterse en problemas, más allá de... No. Pero es una pena, sí. ¿Tendría algo de lo que escapar? ¿Se lo llevarían o se iría él? ¿Habría algún motivo por el que él necesitase huir? No sabemos nada de él, ¿no? No. Lo último que teníais es que creo que estaba contento. Si acaso no estemos contentos, no sea que nos pase. Bueno, Lo llevamos bien.
Estamos a salvo. ¿Alguna Eso es. noticia funesta más? Em, ¿Qué queréis compartir? No, tú. Por cierto, ¿los padres de Tamara siguen teniendo la productora esa que tenían? Pues igual me paso algún día a preguntarles, no sé, si estarían interesados en alguna colaboración o algo. Nada. Bueno, Era de vez por en cuando me paso para ayudarles con los contratos y eso. Si quieres que les diga algo. Cuando Ah, vale, pues genial. Porque sí, por una parte era para, pues sí, lo de clave de en el son, ver si teníamos ahí algo de trabajo que rascar. Porque igual para el espectáculo que hay el sábado, a lo mejor esta gente conoce a la gente Ese- de Radio Chimba. O a Caparazón, que creo recordar que hace una aparición estelar donde le vamos a romper las piernas. Se Sí, rumorea bastante, el parece sábado que sí también, que sí. va a ser. Sí. Me alegro que sea su primer y último concierto a cara destapada. Estás obviando que va a ser a cara destapada. ¿No va a ser la cara destapada? No lo sé. lleva máscara. O se la Podría ser. arranco. Vas a ser un Mínimo nos debe explicaciones. Porque si va con máscara y se ha puesto caparazón por joder y no se ha llamado Spider-Man, es un poco para matarle. Es una máscara de tortuga. Ya. Hasta para eso es poco original. El antifaz. A ver, el antifaz deja ver mucho. Te digo. Ya, sí. El rollo Hannah Montana con la película. Sí. Superman con realidad- las gafas. En realidad, si sale ya el sábado, pues pierde un poco el sentido, porque la idea de preguntarle era. De preguntar a los padres de Tamara, era porque al fin en nuestra maqueta se quedó en el estudio ese. Entonces, igual sabían quién había acabado obteniendo esa cinta. Bueno, si me sobra algo de hueco esta semana, puedo intentar pasarme. Mm. Si quieres, le paso tu tarjeta. Toma, y cojo un cacho de papel de. Eso iba a decir, tienes tarjetas. Tarjeta no tengo, pero bueno, este es el teléfono de la oficina. Y el móvil. Y luego garapateo debajo. O sea, poner contenta mi jefa, que también hago contactos. Aunque no te robaría el trabajo, que nosotros somos de penal. Ah, ya. Pues, tampoco dan mucho trabajo de vez en cuando. Vale, pues mientras estáis ahí, escucháis unos ruidos en la puerta. ¿Ale? Sí, estamos dentro. Pasa si quieres. Pues veis entrar a un chico muy atractivo que ya conocéis y que se alegra mucho de verte, Tiago. ¿Os falta mucho? ¿Queréis que ensaye un poco con vosotros? He traído el teclado si hace falta. No, ya hemos acabado, la verdad. Estábamos tomando algo, pero nos podemos ir ya si quieres. Bueno, te traje un regalito como te hacía falta. Ah, es No sé si verdad. quieres que te lo dé luego o ahora o cuando te vaya bien. Si quieres te espero fuera o... Sí, puedo cambiarme en el baño un momento. Vale, pues... Espero Toma. que hayas elegido bien, si no Tamara nos matará a los dos. ¿No? Claro que sí. Y nada, cojo... ¿Qué es? Es ropa. ¿Y eso? ¿Tú también vas a Vamos. hacer deporte? No, vamos a Ah. cenar con Tamara para celebrar que la han cogido. Ah, No me lo habías dicho. ¿Que la han cogido? Sí, antes. No. En realidad sí, te lo dije, pero lo dije Que mal. ibais a cenar. Ah, ya. Bueno, lo hablamos ahora por la comida. Íbamos a ir Tamara y yo, pero... Sí, espero que nos moleste, pero es que estoy tan feliz por Tamara que es que yo quiero estar allí porque es una amiga de vida. Claro. Y le Y cojo te las da- bolsas. Te da la bolsa. Y bueno, supongo que Ale se va a cambiar. Ujú.
Y bueno, pues él os habla. Y estoy muy metido en mis proyectos y va a salir todo muy bien. Espero que a Ale le guste y que bueno, cuando esté ya el proyecto vengáis de visita y todo esto. Y a Tamara le va a ver genial porque es muy buena en lo que hace. No tan buena como Ale, pero bueno, ya lo sabéis. ¿Qué proyecto? Estoy preparando un proyecto porque una nueva empresa van a hacer aquí. Será muy grande y le irá muy bien. ¿Y de qué? Es sorpresa. Gimnasio. Tengo que hablar todavía con Juana. Mirada, en plan, Angie, te hago hacer Ejecutiva. blocking a Juana, como. Yo no tengo nada. Es que tengo No pendiente sé de qué llamarte me estás todavía para hablando. darte los detalles, pero voy a necesitar tu colaboración para que sea un éxito. ¿De qué me estás hablando? Del No gran tienes proyecto ni que idea. está, sí lo tengo, que está entre mis manos. Ya verás. ¿Y lo vas a hacer aquí, en Comuna 13? Sí. Bueno, a menos que Ale sugiera otro lugar mejor, porque también lo podríamos mover al poblado. Yo es que me guío ¿Es mucho por accesible Ale. para gente humilde? Sí, tendrá rampa. Ah, Tiago está descolocado por esa respuesta, en plan. Es como sabía que era tonto, pero tanto. ¿De verdad compito con esto? Bueno, pues en algún momento Ale saldrá con esta ropa y con un vestido asimétrico, como pone la descripción. Está muy guapa. Gracias, gracias. Bueno, podemos irnos ya. Claro, un placer haberos visto. Juana, te llamo. no. ¿De dónde tienes mi número? ¿De qué me estás hablando? Tenemos que preparar el gran proyecto y tú haces buenos videoclips. He visto el del taller. Podría que lo diera yo. ¿Quieres que haga un videoclip? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué quieres un videoclip para un gimnasio? Nadie ha dicho que sea un gimnasio. Esto va mucho más allá. Es un proyecto. ¿Dónde carajo estoy ubicada físicamente? ¿Cerca de quién estoy? Pues él se habrá quedado hasta donde estuviera Ale mientras ella se iba al baño. Así que cerca de ti, Vale. supongo. No, mierda. Dios, no tengo a quién susurrar. Sí, o sea, en mi cabeza está Juana y están Angie y Tiago haciendo como side. Están como en círculo y Ale se ha ido, pero tienes a Tiago y a Angie a tu lado. Ah, vale. Os voy a susurrar. No es caparazón, ¿verdad? No puede serlo. No es lo bastante listo. Ya, pero los tontos copian. Mm. Nah. Meme de la kombucha. Nah. No. Nah. Te veo luego, Ale. No, tengo que irme pronto a casa porque mañana tengo una reunión por la mañana temprano. Y es súper importante. Dale, sin fallo. Bueno, como mucho, pues el jueves nos vemos, seguro. Pues Dale. Pero, oye, Tiago, que si me quieres recomendar algunas líricas o algo de música para escuchar, o si te vienes, o si te quieres venir un día a un entreno, No. y se da cuenta de que está el chico allí, y para hacerse, pues, más majo y tal, se acerca y le dice, hola, chiquillo, mira, una propina para ti. Y el chaval se queda encantado. Por favor, ven cuando quieras, ¿eh? Los dos. Si algún día pues queréis probar con un miembro más en el grupo o lo que sea, yo puedo intentarlo. No. Sí puedo. Y se quedan mirando a Angie y a Juana a ver si alguien sí que le da más pie. Ya te llamaremos, ¿eh? puede ser. Por ahora estamos en un número bastante limitado de personas. Sí, lo entiendo y además todavía no tengo mucha práctica, pero cuando me escuchéis tocar en unos meses no vais a tener dudas. No ha dicho este sábado, no es camparazón. No llegáis tarde.
Tamara no le gusta esperar. No, es verdad. Tamara nos hará esperar. ¿Seguro que no queréis venir a darle la enhorabuena o algo? Nah. No, si va a empezar a trabajar en la clínica, a lo mejor un día me paso a, no sé, saludarla. En teoría creo que ya ha empezado, ¿no? Ah, Sí, pues mira, estuvo hoy por la mañana. O sea que- qué bien, pues darle la enhorabuena de, bueno, de nuestra parte, claro. Oye, ¿y si organizamos un día y vamos todos a darle una sorpresa? A lo mejor con los pacientes y todo eso le parece un poco mal a sus. Quizás al cierre. Bueno, eso sí. Ego está mirando el móvil. Yo creo que le haría ilusión. Bueno, estaría bien que conociera gente por aquí. No conoce a demasiados. Bueno, yo creo que va a conocer rápido gente, va a ser famosa por su forma de ser. Sí, vamos. Cero dudas. Espero que le vaya muy bien. Ella está bastante segura de que le irá bien. Y nos ha... Bueno, cuando hemos vivido con ella ha sido bastante agradable, ¿verdad? Íbamos bien de fiesta y era todo genial. Sí, Y Lu. la verdad, nos llevamos muy bien. Pues mira, si quieres, el sábado que está el fiestuki este de Caparazón, le decís también a Tamara que venga, porque total, que puede salir mal. Claro, ¿cuál es la etiqueta? Que no hay etiqueta. Ultra elegante. Es por avisarla. Yo siempre voy elegante. Pero ultra. Plan pajarita smoking. Voy a tirar para. O sea, voy a tirar. Me da absolutamente igual. Deja Me de da tomarlo el absolutamente pelo. igual todo. Voy a tirar para convencerlo. Que para algo tengo stats de interacción y lengua afilada. A ver si lo enamoras. Ten cuidado con tus tiradas. Bueno, un 5 más 2. 7. Se te queda mirando, se pone a tu lado, comparando físicos. Entonces, ¿quieres que te preste uno? No, el mío lo voy a alquilar. Te puedo dar uno de los míos, de los que ya no uso. Cuando tenía menos músculo. No. No desarrolla. Le doy una palmada en el brazo a Adri y le digo, no le hagas caso, está de broma. Ah, bueno, entonces iré con algo de asas. No pasa nada. Y hace así, para mirarse lo bueno que está. Fuming. Tiro de su mano antes de que la cosa se siga poniendo más rara. Bueno, pues Ale y Ryu se van, les escucháis hablar con entusiasmo. Y escucháis cómo le va comentando. No será un gimnasio, será mucho más. Ya lo verás, tengo un nombre perfecto pensado. ¿Pero por qué quería hacerle un videoclip a un gimnasio? Os juro que como ¿Enseñar? un gimnasio de pijos en Comuna 13, se lo voy a sabotear desde los cimientos. No te hace falta, lo van a atracar día sí, día también. Ya. Es un negocio redondo para el vecindario. Literalmente atraerá a la gente pija al barrio. ¿Y los Que después esteroides? de dejar. Pa. Admiro tu visión de negocio. Me ciega. Va a decir celos, pero dice mi odio visceral. Porque es como mucho más fácil de digerir esa palabra. Ha sido todo muy incómodo. A ver, yo creo que es que Terriblemente. no le da para más. Se respira amor aquí, ¿eh? Vale, Sí, pues los amigos si no vais a tomar más consumiciones y habiéndose ido quien mejor pagaba, os iréis echando. Y todos tenéis una cita. Tiago,
antes de salir, recibes una llamada. ¿Quién soy yo si no recibo una llamada en un capítulo? ¿Qué número pone? Pues ¿O supongo que le tengo habrás guardado el número? puesto Quique. ¿Qué onda? Hola Tiago, que me ha dicho Samuel que os habéis encargado de traer un montón de conejos y no tenemos quien coma tanto conejo. Entonces, ¿te vienes a cenar? Por supuesto, nunca me he alegrado tanto de recibir tu llamada. Genial, porque hay muchas cosas para comentar y así nos entretenemos un rato, ¿vale? ¿Quedamos para cenar? Dale. Escuchas, Samu, que sí que viene, cariño. Bueno, pues nos vemos. Venga, chao. Y te Chao. cuelga. Eso te pasa por matar conejo. Tengo una cita. Me voy a comer conejo. Vale, Que pues Estoy aproveche. orgullosa de ti. cuando salís, yo no es por meterme con Tiago, pero veréis un cochazo en el que se va Ale. Tiago va a hacer un comentario, pero Ale no lo va a escuchar porque Ale está en el coche. Pero Angie y Juana sí lo van a escuchar. Que es como, pues a mí Sheila se me declaró y no monta un pitote como este. Y tú lo dices mientras está bebiendo, ¿no? Para que escupa. No, sí, estaba silenciada. Ale no escucha, o sea, Ale ya no No. escucha lo que he dicho. Qué No sé qué ha sinvergüenza. Qué buena gente es ella. Bueno, pues os alejáis, cada quien a su cita, cena o lo que tenga.